Bienvenidos alumnos a su clase de sistema respiratorio. Yo soy la doctora María Teresa Pérez Narrea y el día de hoy vamos a hablar acerca de otras funciones no respiratorias del pulmón. Como ustedes ya conocen, ya saben, a lo largo de todo el curso hemos hablado de la función principal del pulmón y esta es el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Ingreso de oxígeno y CO2. Pero el pulmón no solamente sirve para eso. El pulmón sirve como un órgano de defensa. Recuerden que el aire que ingresa no es un aire 100% limpio. Entonces, de alguna manera, el pulmón tiene la obligación, ¿no es cierto?, de limpiar ese aire para que no ingrese, ningún microorganismo, ninguna sustancia extraña. Al ser un órgano que recibe todo el gasto cardíaco, algo tendrá que ver con la sangre. Por lo tanto, una de las funciones es el almacenamiento y filtración de sangre. Y por último, el pulmón tiene una función metabólica muy importante que también la vamos a ver en un instante. La primera función, que es la de defensa, hay un video especial solamente de este tema. Si ya lo han revisado, excelente. Y si no, bueno, terminando les invito a ver el siguiente video. Hablaremos entonces de las otras dos funciones, que es la de almacenamiento y de la función metabólica. Como sabemos, el pulmón recibe sangre desoxigenada del corazón derecho, ¿cierto? Gracias a la arteria pulmonar, o a través en realidad de la arteria pulmonar. Y regresa como sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo a través de la vena pulmonar, que posteriormente lleva la sangre hacia la circulación sistémica por la aorta. Sabemos entonces que la sangre que llega al pulmón es prácticamente todo el gasto cardíaco, ¿no? Y para que llegue toda esa gran cantidad de sangre, la circulación pulmonar tiene una característica diferente en cuanto a sus vasos en relación a la circulación sistémica, que ya lo hemos hablado en una clase pasada. Y se debe pues a que tiene una gran compliancia estos vasos y una presión intrapleural negativa. Esto hace que finalmente pueda almacenar el pulmón, la circulación pulmonar, entre 250 a 300 mililitros de sangre por cada metro cuadrado de superficie de área corporal. Más o menos, esto sería en una persona adulta, varón, entre 500 a 60 mililitros de sangre. Tenemos allí almacenado en la circulación pulmonar y esto le sirve como reservorio de sangre al ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el gasto cardíaco, si el gasto del ventrículo izquierdo es mayor que el retorno venoso? No sé, disminuye el retorno venoso, por ejemplo, cuando hay un sangrado, ¿cierto? Entonces, pero el organismo necesita igual ese gasto cardíaco inicial. Cuando se pierde ese equilibrio entre lo que ingresa al corazón derecho, que es el retorno venoso, y lo que sale del corazón izquierdo, que es el gasto cardíaco, es allí donde se utiliza ese reservorio de sangre que está almacenado en el pulmón. Como les dije, cuando el gasto cardíaco aumenta y el retorno venoso es menor, el gasto cardíaco se podrá mantener por algún tiempo. Se va a mantener por la sangre que está almacenada en el pulmón. O sea, saca ese reservorio de sangre para seguir manteniendo ese mismo gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Por eso es importante que el pulmón tenga gran cantidad de sangre almacenada. Segundo, el pulmón, como tiene una ubicación muy estratégica, porque él prácticamente está entre dos tipos de sangre, entre la sangre venosa y la sangre arterial. Por lo tanto, él es el encargado y tiene una función de filtrar esa sangre. Esta propiedad hace que el pulmón pueda sacrificar regiones del lecho vascular. Es decir, tenemos que de la sangre desoxigenada puede llegar al pulmón partículas innecesarias y que se forman muchas veces de forma patológica o como también parte de los procesos naturales del metabolismo que llegan hacia el pulmón. ¿Qué partículas? No sé, en algún trauma pueden llegar partículas hacia la sangre, en medidas terapéuticas, algún medicamento, por ejemplo, que sea administrado por vía endovenosa y pueda llegar al pulmón, partículas de fibrina, coágulos, ¿no? Émbolos, células grasas, glóbulos rojos aglutinados, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una anemia falciforme, plaquetas, células muertas, que son los debris celulares, o los mismos medicamentos, como les dije, soluciones intravenosas que pueden llegar hacia el pulmón. Si estas partículas
no tuvieran o no fueran filtradas, ¿no?, de las que he nombrado, por el pulmón, pueden pasar a la circulación sistémica. Y si pasan a la circulación sistémica, pueden ocluir vasos, ¿no?, más pequeños, y por lo tanto dañar algún tejido. Por eso es importante que en el pulmón exista un filtro. El pulmón puede realizar este valioso servicio. ¿Por qué? Porque hay muchos capilares en el pulmón. Hay más capilares, ¿ya?, de lo que se necesita para hacer intercambio gaseoso. Entonces, si se obstruyera un capilar por una partícula, los otros capilares que están relativamente cerrados, y los digo entre comillas porque no es 100% cerrado, van a suplir a la función de intercambio gaseoso de estos capilares que están obstruidos temporalmente por esa partícula. Es decir, el pulmón lo que va a hacer es abrir esos capilares. Eso se llama reclutar. Recluta vasos sanguíneos para que esa sangre pueda ser oxigenada y continúe su paso por el pulmón. ¿Qué pasa con esas zonas en las cuales se ha obstruido por esa partícula extraña o esa partícula que ingresó por la circulación venosa? El pulmón tiene la capacidad, o los vasos sanguíneos y el tejido perivascular, de destruir esa partícula. ¿Gracias a qué? Como dice acá, gracias a enzimas que se encuentran en el endotelio, por ejemplo, de macrófagos y del mismo drenaje linfático. Dice que esto puede durar o puede, dependiendo, claro, del tipo de partícula, del tamaño, etc., puede demorar entre 4 o 5 días para poder eliminar esa partícula y nuevamente restablecerse el flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces vean lo importante que es el pulmón, ¿no? No solamente es intercambio gaseoso, sino que también limpia de alguna manera la sangre. La otra función que tiene y que es aprovechado gracias a las fuerzas de Starling es el intercambio de fluidos y absorción de drogas. Ustedes saben que la presión oncótica intracapilar es mucho mayor que la hidrostática. Por lo tanto, la presión neta es una presión de reabsorción. Entonces, si ingresase algo de agua, ¿no?, una pequeña cantidad, ¿no?, pasa la barrera hemato-aire y puede ser reabsorbido por el capilar pulmonar. Y entonces así se eliminaría del alveolo y del líquido intersticial. Esta propiedad es aprovechada por los medicamentos. Una de las vías de administración de medicamentos es la vía aérea. Ejemplo claro, los anestésicos, ¿no? Quien va a ser sometido a una cirugía grande se le da anestesia general, y una de estas anestesias o estos fármacos, como por ejemplo el alotano, es administrado por vía aérea. Entonces llega, ingresa al alveolo, pasa la barrera hemato-aire, rápidamente ingresa hacia el capilar y se redistribuye a la circulación sistémica. Esto es bueno, claro, porque hay muchos fármacos que se utilizan por esta vía, como por ejemplo también los fármacos que producen broncodilatación, ¿no? Llegan, pero estos son locales, ¿no? Actúan solamente, supuestamente deberían actuar solamente en el bronquio o bronquiolo, pero puede ser también absorbido por el capilar y ese fármaco, que solamente debería, en lo ideal, quedarse en el pulmón, irse a la circulación sistémica. Y el irse por la circulación sistémica puede producir efectos secundarios, ¿no? Y uno de los efectos secundarios más conocidos de estos pacientes es taquicardia, porque tiene alguna función también, ¿no?, en los receptores beta del corazón y producir aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Muy bien. La otra función es la función metabólica. Antes solamente se conocía que el pulmón, la función era la de intercambio gaseoso, ¿no? Ingresaba, utilizaba los músculos, la caja torácica para hacer la mecánica ventilatoria, llegaba hacia la sangre, se iba el oxígeno, rozaba el CO2 y era expelido en la expiración. Bien, pero ahora, sin embargo, se entiende y se conoce de sus actividades metabólicas, y esto se ha convertido en una gran área de investigación. Y se ha demostrado que el pulmón sirve para la conversión o captación de sustancias vasoactivas que se encuentran en la sangre venosa mixta, ¿no? Y que pueden llegar hacia ahí y producir alguna función, ya sea en el pulmón o fuera de ella. También tiene función de producción y almacenamiento y liberación de sustancias que pueden ser utilizadas localmente en el pulmón o también en otro órgano. Hablaremos primero del metabolismo de las sustancias vasoactivas. Las sustancias vasoactivas pueden ser inactivadas, como por ejemplo aquí, ¿cierto? Pueden ser alteradas, es decir,
pueden disminuir su función porque las va metabolizando el pulmón, o pueden simplemente pasar por el pulmón sin tener ningún cambio. ¿Dónde se realiza todo esto? En el endotelio del pulmón, de los vasos sanguíneos, claro, del pulmón. Acuérdense que el endotelio es prácticamente, como les dije, es un órgano, es un tejido y es muy abundante en el pulmón porque tiene gran cantidad de vasos sanguíneos el pulmón, por lo tanto tiene una gran área de superficie donde pueda realizar esta actividad. ¿Qué puede hacer el endotelio? Como les dije, o inactiva alguna sustancia o la remueve de la circulación. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que más o menos nos resume esto, ¿no? La prostaglandina E, ¿okay? La E1, la E2, la prostaglandina F2-alfa, cuando llegan al pulmón se eliminan completamente. Pero la prostaglandina A, como ven aquí, la prostaglandina I2, no se eliminan, simplemente pasan por el pulmón y siguen su camino hacia la circulación sistémica, y si no sufren ningún cambio. Hay otras sustancias, por ejemplo, que no está acá descrito, por ejemplo la endotelina, que se elimina en un 50%. ¿Okay? La norepinefrina, ¿dónde está? La norepinefrina, acá, se elimina en un 30% de la sangre que está llegando de la circulación venosa, ¿cierto? En cambio, la epinefrina y el isoproterenol, que es un fármaco, estas, acá está, no sufren ningún cambio. O sea, el pulmón no les hace nada prácticamente a estas sustancias. ¿Qué otra sustancia es modificada por el pulmón? La angiotensina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces vean que el pulmón no solamente es un lugar por donde pasen sustancias, sino que también las modifica, las elimina o no les hace nada también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también, al saber esto y saber que el pulmón puede alterar las sustancias, es en cuanto a los fármacos. Hay fármacos que se pueden administrar o que se administran por vía endovenosa y que pueden llegar a la circulación pulmonar. Y si llegan a la circulación pulmonar, o pueden alterarse, o sea, disminuir su función, o pueden simplemente no disminuir la función y pasar sin ningún cambio y tener efecto en la circulación sistémica. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de fármaco se administra y si es que puede ser metabolizado o no en el pulmón. ¿Okay? La otra función metabólica que tiene es que forma y libera sustancias químicas, pero para su uso local, para ella misma, o sea, para el pulmón mismo. El ejemplo más claro y el que más conocemos es el surfactante. Pues no, el surfactante se produce en el pulmón, en los neumocitos tipo 2, cuya función es eliminar o disminuir la tensión superficial del alveolo. Entonces, esta sustancia se produce allí y allí tiene su función. Otras sustancias, como por ejemplo que se producen allí en la circulación pulmonar, son la histamina, enzimas lisosomales, prostaglandinas, leucotrienos, el factor activador de plaquetas, factores quimiotácticos, de neutrófilos, de eosinófilos y serotonina. Esto, que es liberado por los mastocitos, son muy abundantes a nivel de la circulación pulmonar. Estos mastocitos generalmente se activan y producen todas sus secreciones que hemos hablado ahorita, ¿no?, en la anafilaxia. Y eso, muchos de estas sustancias lo que producen es broncoconstricción, ¿no? Y es lo que caracteriza a la clínica de estos pacientes que tienen este shock anafiláctico. Luego también produce formación y liberación de sustancias químicas hacia la sangre, que son casi las mismas que he hablado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la histamina, la bradiquinina, la prostaglandina E2, son sustancias que se liberan y que se producen, en el pulmón y que se liberan a la circulación sistémica y producir todo el cuadro de shock anafiláctico. Y aquí les dejo un cuadro donde están las principales sustancias que pueden llegar por la sangre venosa mixta y que van a pasar por el pulmón. ¿Y qué es lo que le sucede a estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la prostaglandina E prácticamente se eliminan. En cambio, las A nunca se afectan. O sea, pasan por el pulmón y, bueno, siguen su camino, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a la epinefrina, que no es afectada, y la norepinefrina prácticamente se remueve en un 30%. La angiotensina 1, miren, el 70% es convertido en angiotensina 2. La angiotensina 2, si es que pasa por el pulmón, no se afecta, ¿no? Y así una serie de sustancias que sería bueno que lo tengan en cuenta.
Muy bien, entonces hasta acá ya hemos terminado las funciones no respiratorias del pulmón. No se olviden que tienen que revisar el otro video que es la función de defensa del pulmón. Y bueno, aquí nos quedamos. Gracias por su atención.